Craig pensó por un momento antes de contestar. Pues bien, la ética, por ejemplo, no es la de la competencia de la ciencia, respondió. La ciencia no hace juicios éticos. Así es que no objetaría necesariamente la declaración de Roos. Afirma que la meta de la ciencia es buscar explicaciones naturales y por lo tanto los milagros están fuera del campo de la ciencia. Antes que pudiera hacer otra pregunta, Craig agregó: sin embargo, debo añadir que se puede hacer una forma de ciencia teísta. Por ejemplo, hay un movimiento de personas como el matemático William Dembski y el bioquímico Michael Behe que deducen mediante principios que hay un diseñador inteligente del universo y del mundo biológico. Desde una perspectiva racional y científica, no son arbitrarios, sino que por la evidencia llegan a la conclusión de que debe haber un creador inteligente. Entonces dije: usted no está de acuerdo con el gran escéptico David Hume, quien define los milagros como una violación de las leyes de la naturaleza. Sí, absolutamente. Ese es un falso concepto de los milagros, dijo. Analice. Las leyes naturales tienen condición ceteris paribus, implícito, que en latín significa existencia igual para todas las otras cosas. En otras palabras, las leyes naturales dan por sentado que ningún otro factor natural o sobrenatural interfiere con la operación que describe la ley. ¿Me puede dar un ejemplo de eso? Los ojos de Craig recorrieron el cuarto en busca de una ilustración y al final se detuvo en una tan cerca como su propio cuerpo. Pues bien, la ley natural es que cuando se combinan el oxígeno y el potasio, prendan fuego, explicó. Aunque yo tengo oxígeno y potasio en mi cuerpo, no estallo en llamas. ¿Quiere decir que eso es un milagro y que estoy violando las leyes de la naturaleza? No, porque la ley solo dice que sucede bajo condiciones idealizadas, afirmando que ningún otro factor está interfiriendo. Sin embargo, en este caso hay otros factores que interfieren, la combustión, de modo que no sucede. Eso no es una violación de la ley. Por otra parte, si hay un agente sobrenatural que obra en el mundo natural, las condiciones idealizadas descritas por la ley ya no están en vigor. La ley no se viola porque tiene esta provisión implícita que nada provoca las condiciones. Le dije a Craig que con su explicación recordé una conversación que tuve muchos años atrás con J.P. Moreland, el notable filósofo que escribió Christianity and the Nature of Science, el cristianismo y la naturaleza de la ciencia. Él usó una ilustración de la ley de gravedad, la cual dice que si uno bota un objeto, caerá en la tierra. No obstante, dijo que si una manzana cae de un árbol, y si uno extiende la mano para agarrarla antes que caiga al suelo, no viola ni niega la ley de gravedad. Simplemente interviene. Sí, esa es mi idea con la condición ceteris paribus, según dijo Craig. La ley de gravedad dice lo que pasará bajo condiciones idealizadas sin la intervención de algún factor natural o sobrenatural. Al impedir que la manzana caiga a la tierra no significa que cambió la ley de gravedad, ni que haga falta una nueva formulación de la ley. Es solo la intervención de una persona con entera libertad que anula las causas naturales en esa circunstancia en particular. Y eso, en esencia, es lo que Dios hace cuando permite que ocurra un milagro. Eso tuvo sentido para mí. Ya sabía, sin embargo, que aún así, algunos científicos rechazarían lo milagroso como pura superstición. Y decidí seguir adelante con esta clase de interrogatorio. Le pregunté a Craig qué pensaba acerca del físico Max Planck, que predijo que la fe en los milagros inevitablemente cederá terreno al avance de la ciencia, y del biólogo Richard Dawkins, que comentó que los científicos entenderían algún día los trabajos del universo y por lo tanto vencerían la necesidad de explicaciones milagrosas. Y la reacción de Craig me sorprendió. Creo que están en lo cierto, declaró. Levanté la mirada de mis notas pensando que quizá no había entendido mi pregunta. ¿Cómo?, pregunté. En realidad, insistió, creo que tienen razón, a tal grado que algunas personas supersticiosas usan los milagros como excusa para la ignorancia y para darle algo así como apostar por Dios cada vez que no pueden explicar algo. Pienso que es bueno que la ciencia extraiga esa clase de pensamiento simplista.
Sin embargo, no he estado hablando de esos milagros. Me he referido a los hechos por los cuales, basado en una forma de principios, deduciría legítimamente que hay un agente sobrenatural que interviene en el proceso. Esos milagros, actos reales de Dios, no se obtendrán del avance de la ciencia porque no se basan en un pedido a favor de la ignorancia. Están respaldados por el peso de la ciencia y la evidencia histórica. Michael B. hace esto en su libro Darwin's Black Box, la caja negra de Darwin. B. explica la irreductible complejidad en la naturaleza. Los organismos que no hubieran podido evolucionar paso a paso mediante un proceso gradual darwiniano de selección natural y mutación genética. Ahora bien, no afirma que esto es solo científicamente inexplicable. Nos da una conclusión de principios de un diseñador inteligente basado en lo que enseña la evidencia. Esto es racional. Sus conclusiones se apoyan en análisis científicos sólidos. La discusión de Craig sobre la evidencia de los milagros me motivó a preguntarle sobre otro aspecto que analizó Hume, el escéptico escocés del siglo XVIII y el más famoso incrédulo en la historia en relación con los milagros. Hume dijo que la evidencia para la uniformidad de la naturaleza es tan conclusiva que ninguna evidencia de los milagros la vencería jamás, le indiqué. Mire, por ejemplo, la resurrección. Tenemos miles de años de evidencia uniforme de que las personas simplemente no regresan de la muerte, de modo que Hume dice que ninguna cantidad de evidencia vencería esa tremenda suposición. No hay contradicción entre creer que el hombre en general se queda en su sepultura y que Jesús de Nazaret se levantó de la muerte, según dijo Craig después de negar con la cabeza. A decir verdad, los cristianos creen en ambas cosas. Lo opuesto a la declaración de que Jesús se levantó de la muerte no es que todos los demás seres humanos permanecerán en la tumba. Se trata de que Jesús de Nazaret permaneció en su sepulcro. A fin de argumentar en contra de la evidencia de la resurrección, uno tiene que presentar evidencias en contra de la misma, no la evidencia de que todos los demás siempre permanecerán en el sepulcro. De modo que creo que este argumento es simplemente fraudulento. Ahora bien, estaría de acuerdo con Hume en que una resurrección natural de Jesús de la muerte sin ninguna clase de intervención divina es descomunalmente improbable. Sin embargo, esta no es la hipótesis. La hipótesis es que Dios levantó a Jesús de la muerte. Eso no dice nada en contra de las leyes de la naturaleza, la que dice que los muertos no regresan a la vida en una forma natural. Aunque entendía lo que quería decir Craig, deseaba seguir avanzando por este rumbo. Algunos críticos dicen que la resurrección es un acontecimiento extraordinario y por lo tanto requiere evidencia extraordinaria, dije. ¿No tiene esa aseveración cierto atractivo? Sí, eso suena a sentido común, respondió, pero se puede demostrar que es falso. ¿En qué forma? Porque esta norma nos impediría creer en toda clase de hechos que aceptamos de manera racional. Por ejemplo, no creería el informe de las noticias de la tarde de que los números escogidos en la lotería de anoche fueron 4, 2, 9, 7, 8 y 3, porque eso sería un hecho extraordinario e improbable. Las probabilidades en su contra son millones y millones a 1. Por lo tanto, no lo creería cuando se informa en las noticias. Sin embargo, es obvio que creemos que somos racionales en concluir que es cierto. ¿Cómo es eso posible? Pues bien, la teoría de las probabilidades dice que uno debe de pesar la improbabilidad de la incidencia de los hechos contra la probabilidad de que la evidencia sería tal como si el suceso no hubiera ocurrido. Craig hizo esta declaración con tanta rapidez que mi mente tuvo problemas en asimilarla. Espéreme, le dije, levantando mi mano, va a tener que ir más despacio y darme un ejemplo. Perfecto. Mírelo de esta forma. Si las noticias de la tarde tienen muy buenas probabilidades de ser ciertas, es muy improbable que informaran los números escogidos de la lotería erróneamente. Eso contrarresta cualquier improbabilidad en la elección de esos números, de modo que es muy racional creer en este hecho altamente improbable.
De la misma manera, de no haber ocurrido tal acontecimiento como la resurrección de Jesús, cualquier improbabilidad que quizá piense que resida en la misma está contrarrestada por la improbabilidad de la tumba vacía. Las apariciones de Jesús después de la resurrección, el cambio repentino que experimentaron los primeros discípulos si no hubiera habido tal acontecimiento. ¿Comprende lo que quiero decir? Sí, dije, esa ilustración aclaró su idea. Tan improbable les parecerá a los escépticos de que esto debe pesarse en contra de lo improbable, como que sería tener todas las diversas evidencias históricas del acontecimiento si nunca sucedió en realidad. Entonces, concluyó Craig, se vuelve bien racional creer en un hecho como el de la milagrosa resurrección de Jesús. Además, lo veo de esta forma: si Dios en realidad existe, ¿en qué sentido es improbable que levantara a Jesús de la muerte? No puedo pensar en ninguno. ¿Ha visto escépticos que se volvieron creyentes del cristianismo por calidad y cantidad de evidencia de la resurrección?, le pregunté. Y los ojos de Craig se agrandaron. Ah, sí, seguro, dijo. Recientemente conocí a un individuo que salió del movimiento de libre pensamiento y se convirtió en cristiano. Él analizó la resurrección y de la evidencia sacó la conclusión de que Dios levantó a Jesús de la muerte. No cabe duda de que sus colegas librepensadores la arremetieron en su contra llenos de amargura. Y él dijo, ¿pero por qué son tan hostiles? Yo solamente seguí los principios del libre pensamiento y esto me llevó la evidencia y la razón. Y me reí entre dientes. ¿Usted se refiere a que algunas personas no son tan librepensadoras como les hacen creer a otros? Francamente, respondió, creo que muchos escépticos actúan con mente cerrada. Como ex escéptico, he notado el mismo fenómeno. ¿Se refiere al hecho de que algunos de ellos desechan hasta la posibilidad de los milagros desde el principio?, pregunté. Precisamente, dijo Craig. Los especialistas en doctrina de la lógica tienen un término: conclusión a la mejor explicación. Esto quiere decir que usted tiene un conjunto de datos que explicar y luego tiene un fondo de opciones reales o varias explicaciones para esos datos. Necesita elegir cuál explicación de las de ese fondo, aunque ciertas, explica mejor los datos observados. Algunos escépticos, sin embargo, no permitirán explicaciones sobrenaturales aún para buscar en el fondo de opciones reales. Por consiguiente, si no hay explicación natural por el hecho, simplemente lo dejan con la ignorancia. Eso es prejuicio. Aparte de alguna prueba del ateísmo, no hay autorización para excluir las explicaciones sobrenaturales de explicación sobrenatural de la existencia de un miembro del fondo de opciones reales. Si no las pone en ese fondo, tiene que ser un investigador franco y honrado para ver cuál es la mejor explicación de cada hecho. Digamos que usted es un investigador sincero, dije tomando su último pensamiento. ¿Qué buscaría para convencerle de que ocurrió algo milagroso? Tendría que tener varios criterios. Tendría que investigar para ver si por algo no se puede explicar desde el punto de vista de las fuerzas naturales que actuaban en ese tiempo y lugar. Y usted buscaría en un contexto histórico religioso. Yo quería seguir con esta idea del contexto. Hume dijo que si los historiadores se ponían de acuerdo en forma uniforme de que la reina de Inglaterra murió y luego reapareció viva un mes más tarde, estaría dispuesto a aceptar cualquier otra explicación menos que Dios hizo un milagro. Le pedí a Craig que me dijera lo que pensaba al respecto. Estaría de acuerdo que un milagro sin contexto es en esencia ambiguo, respondió Craig. El contexto de un milagro nos ayudaría a determinar si es de Dios o no. Por ejemplo, la revivificación de la reina le haría falta cualquier contexto religioso y básicamente sería una franca e inexplicable anomalía. Sin embargo, ese no es el caso con Jesús. Sus hazañas sobrenaturales tuvieron lugar en un contexto cargado de sentido religioso porque realizó sus milagros y exorcismos como señales del inquebrantable reino de Dios en la historia de la humanidad y dieron autenticidad a sus mensajes. ¿Hizo Jesús milagros? ¿Qué lo convence a usted que los hizo?, dije presionando más.
Lo cierto es que la mayoría de los actuales críticos del Nuevo Testamento admiten que él realizó lo que llamaríamos milagros. De acuerdo, quizás no todos crean que estos fueron milagros genuinos, pero la idea de Jesús de Nazaret como un hacedor de milagros y exorcista es parte del Jesús histórico que por lo general aceptan los críticos hoy día. Con eso, Craig giró su silla y extrajo una carpeta del estante que estaba detrás de su escritorio. Volteó algunas páginas hasta que llegó a la que buscaba. Permítame leerle una cita de Rudolf Bultmann, quien es reconocido como uno de los críticos más escépticos de este siglo del Nuevo Testamento. La comunidad cristiana estaba convencida de que Jesús realizó milagros y relataban muchas historias de los mismos. La mayoría de estas historias contenidas en los evangelios son legendarias o al menos engalanadas con leyenda. Sin embargo, no cabe duda alguna que Jesús hizo tales hazañas, las cuales fueron milagros según su entendimiento y el de sus contemporáneos, es decir, hechos que fueron el resultado de casualidad divina sobrenatural. No cabe duda que sanó al enfermo y expulsó demonios. Incluso Bultmann dice que los milagros y el exorcismo pertenecen al Jesús histórico, dijo Craig cerrando la carpeta. Veamos, en la época de Bultmann, estas historias se consideraron legendarias por la presunta influencia de la mitología grecorromana en los evangelios, pero eruditos de hoy en día se dan cuenta de que esta influencia era prácticamente nula. Ahora creen que el papel de Jesús como hacedor de milagros debe comprenderse contra el telón de fondo del judaísmo palestino del primer siglo, donde encaja a la perfección. Es más, concluyó, la única razón de ser escépticos para que esos milagros fuesen genuinos es que prefieren que esas sanidades sean psicosomáticas antes que filosóficas. ¿Cree que tales hechos ocurrieron o no? La historicidad de los hechos no está en duda. Las conclusiones de estos eruditos ayudaron, pero querían más que eso. ¿Cuál es la evidencia específica de que Jesús hizo milagros?, pregunté. Parte de eso es que estos acontecimientos se encuentran en todo el estrato de las fuentes de los evangelios. Por ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5,000 aparece en los 4 evangelios, así que se reafirman los múltiples testimonios de estos hechos. En ninguna de las fuentes hay vestigios de un Jesús de Nazaret que no fuera milagroso. Por lo tanto, es muy probable que esto pertenezca al Jesús histórico. Además, cabe propiamente en el medio social judío. Hubo otros exorcistas judíos y hacedores de milagros que antecedieron a Jesús. Eso no me bastaba. Solo porque varias personas dijeron que sucedió algo extraordinario como la alimentación de los 5,000, no necesariamente quiere decir que sea verdad, le dije. En cierta forma se trata de una pregunta muy personal que será convincente para usted mismo, contestó. Considero que no podemos decir con seguridad que no hay razón alguna para dudar estas narraciones lejos de las razones filosóficas. En otras palabras, si cree que Dios existe, no hay una buena razón de ser escéptico en cuanto a estos hechos. Sin embargo, déjeme agregar esto. Respecto al milagro central del Nuevo Testamento, la resurrección, hay un caso muy bueno para concluir con seguridad que sí, este es en verdad un hecho de la historia. Verá, la evidencia de la resurrección es muy abundante y mucho más fuerte que la evidencia de que Jesús hizo milagros sanando al ciego en Juan capítulo 9. ¿Le parece? Usted tiene una riqueza en datos referente a la sepultura vacía, las apariciones después de la resurrección y el origen de las creencias de los discípulos en la resurrección. ¿No es más posible que los relatos sobre los milagros de Jesús fueron en realidad leyendas que se desarrollaron años después de su vida?, pregunté. El ateo George Smith dijo, a medida que uno pasa de los evangelios de los antiguos a los actuales, algunos de los milagros se vuelven más exagerados. Él ilustra este desarrollo legendario comparando a Marcos 1 cuando dice que la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y que sanó a muchos. En Mateo 8 se dice que le llevaron muchos a Jesús y sanó a todos. Y Lucas 4 cuando narra que le llevaron a Jesús todos los enfermos
y que sanó a cada uno de ellos. Como el historiador Archibald Robertson dijo, somos testigos del crecimiento progresivo de una leyenda. El semblante de Craig se tornó apesadumbrado. Ese argumento es en verdad bastante rebuscado porque los escritores de los evangelios no usan la palabra todo o mucho en la forma que lo haría un informe de la policía, dijo, y empujó a un lado de su escritorio la carpeta del teólogo Boltman y tomó su Biblia abriéndola en el Nuevo Testamento y deslizando sus dedos hasta encontrar Marcos capítulo 1 y verso 5 para leer en voz alta lo siguiente: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Bueno, piense en esto, comentó. Este pasaje dice que Juan el Bautista bautizaba a toda la gente de Judea y Jerusalén. ¿En serio? ¿De toda Judea? ¿De toda Jerusalén?, dijo Craig con más fuerza y fingido asombro. ¿Toda la provincia se quedó vacía porque las personas se fueron al río Jordán y todas se bautizaron, cada niño, cada individuo de edad avanzada? Pues bien, es obvio que no. No se intentaba que esta expresión se leyera estrictamente como un informe de la policía. Ahora, volvamos a los relatos que mencionó antes. ¿Cuál es la idea central que sustentan? Sin duda, esas multitudes iban a Jesús por sanidad y exorcismo, y esto lo atestiguaron bien. Lo cierto es que todos estos relatos están absolutamente de acuerdo con que hubo milagros que Jesús hizo y que esto involucraba a muchas personas. Y agregó algo más. Y es importante recordar que debido al milagro principal, la resurrección, sabemos por investigaciones históricas que no hubo suficiente tiempo alguno para que la leyenda se desarrollara y borrara la médula confiable de una verdad histórica. Dando por sentado de que hay evidencia histórica de que Jesús realizó hechos notables que los testigos oculares consideraron milagrosos, ¿qué tal los milagros en otras religiones? Para el crítico Hume, los milagros de las diferentes religiones se excluyen mutuamente como evidencia de la verdad. Por ejemplo, la tradición islámica dice que Mahoma subió al cielo en una mula, que sanó la pierna fracturada de un compañero, que alimentó a grandes grupos con muy poco alimento, que transformó una rama de árbol en una espada de hierro y que ejecutaba otros hechos sobrenaturales. Si Jesús y él hicieron milagros similares, le dije a Craig, ¿eso no disminuye lo extraordinario de Jesús y niega que los milagros son evidencia de su verdad? Creo que esto se basa en una mala interpretación del islamismo, dijo un poco indeciso y frunciendo las cejas. Puede que me equivoque, pero según leí en el Corán, no existe ningún milagro aparte del supuesto milagro del mismo Corán. De acuerdo, repuse. Excepto por unos pocos pasajes controvertidos, considero que casi siempre los intelectuales interpretan así al Corán. Sin embargo, me refería a que estos milagros se describen en la tradición islámica, que es de donde proliferan en verdad. Craig rebuscó en su mente y luego entró de lleno en el asunto. Ah, sí, precisamente los milagros se mencionan en el llamado Hadís, según dijo. Y he aquí lo que es importante. Esta tradición islámica llega centenares de años después de la vida de Mahoma, y por lo tanto no es comparable con los evangelios, los cuales se escribieron durante la primera generación cuando todavía estaban vivos los testigos oculares. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, los informes de las apariciones de Jesús después de la resurrección se remontan a los primeros 5 años después del acontecimiento. De modo que estos son datos recientes que no pueden ser el resultado del desarrollo legendario. Esto simplemente no es comparable a esas historias legendarias acerca de Mahoma que se acumularon muchísimos años más tarde en la tradición islámica. ¿Cree que es significativo que ni el mismo Corán enfatice los milagros de Mahoma en la forma que la Biblia lo hace acerca de Jesús? Quizá en la percepción de que parece que el Hadís le hizo falta más tarde inventar milagros para Mahoma. Él mismo nunca proclamó ninguna de tales cosas. Básicamente, estas historias ilustran cómo a través de los siglos surgen informes no históricos mediante las influencias legendarias en contraste con los evangelios, donde las referencias sobre los milagros son parte de la fuente del primer estrato.
No obstante, presentía una contradicción. Si la urgencia de las referencias a los milagros es importante, sin duda el libro de Mormones pasa ese examen. Allí hay afirmaciones de milagros que aparecieron poco después que presuntamente ocurrieron, por lo que no puede aceptarlos como ciertos, indiqué. En este caso, lo que tiene es solo simple charlatanería de José Smith, creador del mormonismo, respondió Craig. Es interesante que Smith y su padre, cuando vivían en Nueva York, estaban obsesionados en encontrar el oro enterrado del capitán Kidd. Entonces, ¿qué dice Smith sobre lo que encontró más tarde? Los platos de oro del ángel Moroni, que luego desaparecieron y al parecer llevaron al cielo para nunca más verlos de nuevo. Lo que tiene aquí es un engaño muy elaborado, en comparación al de los evangelios, con la evidente sinceridad de las personas en lo que informaban. El problema del mormonismo es básicamente uno de incredulidad por la poca formalidad de José Smith y la descarada falta de confirmación. A diferencia de los evangelios, cuya credibilidad la han incrementado en gran medida los arqueólogos en múltiples ocasiones, los descubrimientos arqueológicos han fallado al respaldar el libro de los mormones. Hasta el momento mi discusión con Craig era estimulante, pero había permanecido exclusivamente en un plano intelectual. No obstante, mi intención era ser más personal a fin de explorar bajo la erudita persona de Craig y relacionar el asunto de los milagros a su vida privada. Y a pesar de todo, vacilé. A través de mis años de amistad con Bill Craig había notado algunos retos físicos que enfrentaba. Por ejemplo, notaba cuando daba la mano que estaba retorcida. Por educación nunca le mencioné el asunto. Ahora, mientras explorábamos este punto, su aparente padecimiento formó una pregunta incómoda que ya no podía obviar. Si Dios puede hacer milagros, ¿por qué no ha sanado a alguien que le es tan devoto como lo ha sido Bill Craig? Así que comencé despacio. Mira, Bill, le dije, ¿no es cierto que cree que Dios todavía hace milagros? No negaría que los milagros pueden suceder hoy día, dijo Craig. Si bien añadiría que no hay razón para esperarlos con tanta frecuencia ni evidencia como los de Jesús. Los milagros tienden a agruparse alrededor de grandes momentos en la historia de la salvación, como el Éxodo o el ministerio de Jesús, quien vio sus milagros como señales del inquebrantable reino de Dios y sus exorcismos como señales de su habilidad de destruir los poderes de las tinieblas. Entonces, dígame esto, le dije con suavidad. Si Dios lo ama y tiene el poder de sanarlo, ¿por qué no permite que desaparezca su aflicción física? Al parecer, Craig no se ofendió por la pregunta. Se movió en su silla y luego se reclinó hacia adelante. Su voz cambió de un tono profesional a uno más personal y tierno. El apóstol Pablo tenía lo que llamaba una espina en el cuerpo, por la que rogó al Señor 3 veces que se la quitara, comenzó Craig. Y la respuesta de Dios fue que le bastaba su gracia, ya que su poder se perfecciona en la debilidad. Ese pasaje ha sido un consuelo para mí en la vida. Se volvió a un lado, quizá para determinar cuánto iba a decir. Cuando me miró de nuevo, la marcada y dura intensidad de sus ojos azules se habían suavizado a una sinceridad vulnerable. Me parece que esto no lo discuto mucho en público, dijo, pero tengo una enfermedad neuromuscular congénita que causa atrofia progresiva en las extremidades. En mi caso, es bastante leve. Muchas personas con este síndrome tienen que usar abrazaderas de hierro en sus piernas. Están completamente tullidos. En verdad, soy afortunado porque lo mío no es muy malo. Ha pedido un milagro, le dije. Como cristiano joven oré para que Dios me sanara. Sin embargo, no lo hizo, dijo y asintió con la cabeza. Aun cuando le hablaría de su problema por su tono impersonal, supe que no buscaba compasión. Y mi corazón voló a él. Está desilusionado, dije. Y mis palabras parecían más una observación que una pregunta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su cara. Lee, ¿sabe lo que me asombra?, preguntó con inconfundible sentido de curiosidad. A medida que veo mi vida, comprendo que Dios ha usado esta enfermedad en muchas maneras extraordinarias para moldearme tanto a mí como a mi personalidad. Puesto que no sería un atleta a fin de triunfar en algo, me dediqué a lo académico. En verdad,
le debo mi existencia de erudito a esta enfermedad. Es lo que me impulsó a una vida del intelecto. También me ha afectado psicológicamente al darme un tremendo empuje hacia el éxito. Esto me permitió orientarme hacia los logros y las metas, lo que me ha ayudado a hacer mucho en mi vida. Así es que, en verdad, he visto en mi vida, de una forma muy personal, lo que Pablo dijo. El poder se perfecciona en la debilidad. Si se hubiera sanado, ¿qué desearía? Pues bien, ahora quizá sería agradable al aprender la lección, dijo riéndose. Luego dio una respuesta más seria que imitaban los comentarios anteriores de Peter Kreeft referente al sufrimiento. Por otra parte, me he acostumbrado bien a ello. Al pensar en el pasado, puedo decir con sinceridad que soy feliz de que esta fuera la forma en que Dios dirigió mi vida. Él incluso usa las cosas malas para hacer realidad sus supremos y finales propósitos. Eso no quiere decir que esas cosas no sean malas. En realidad son malas. Sin embargo, todas están dentro de la soberanía de Dios. Aún el bien puede venir del mal. Bill Craig no es un pontífice en una torre de marfil. Es un hombre que en su vida diaria personifica su filosofía cristiana. Aun cuando lucha con el asunto muy real de su propia aflicción, se levanta con la confirmación de que sus creencias están bien situadas. Todo lo rodea con una suprema confianza en la racionalidad del cristianismo, una religión cuya pieza clave es un milagro de proporciones sin precedentes. Usted tituló uno de sus libros Fe Razonable, dije, pero hay escépticos que lo llamarían una paradoja. Busqué en mi maletín y saqué un libro titulado Critiques of God, Críticas de Dios, y pasé a un capítulo titulado Religion and Reason, Religión y Razón. Lo escribió el ateo Richard Robinson, un filósofo educado en las universidades de Oxford y Cornell, y le leí a Craig una nota que marqué con anterioridad. La fe cristiana no es solo creer que hay un Dios. Es creer que hay un Dios sin importar cuál sea la evidencia sobre la pregunta. Tenga fe, en el sentido cristiano, significa crea que hay un Dios sin hacer caso a las evidencias. Cerrando el libro, miré a Craig y pregunté, ¿cómo ve este juego entre la fe y la razón? ¿Son las dos realmente contradictorias como afirman los críticos? Fe es confianza o compromiso a lo que uno cree que es cierto, comenzó Craig definiendo. El por qué una persona piensa que el cristianismo es verdadero quizás sea diferente para cada individuo. Para una persona tal vez sea porque Dios le habla a su corazón y produce en él una convicción de que esto es cierto. En mi caso, creo que esto es válido. Sin embargo, a lo mejor para otra persona sea más una terca exploración intelectual de la evidencia que lo guía a la misma conclusión. Aún así, se vuelve fe hasta que se hace ese acto de confianza o compromiso a lo que cree que es verdadero. Cuando uno entiende la fe en estas categorías, comprueba que es del todo compatible con la razón. Cuando le pedí a Craig que me diera más detalles, pensó por un minuto y luego presentó una ilustración de su propia experiencia. Comenzó: hace tiempo me hicieron un trasplante de córnea, dijo, y enseguida soltó una carcajada. Parecía que otro problema médico se le amontonaba a la luz de nuestra discusión previa referente a su salud. Craig se estremeció. Mi esposa dice que soy un desastre médico ambulante, dijo sonriendo entre dientes, aunque soy la persona más saludable que conoce. De todos modos, antes de permitir que alguien me operara los ojos, Jan y yo hicimos una minuciosa búsqueda para encontrar el mejor cirujano de córnea en el país. Investigamos, revisamos las pruebas, nos pusimos en contacto con él, conversamos y al final, después de convencernos basados en la evidencia de que era el mejor, deposité mi confianza en él y le permití que operara mis ojos. Mi fe o confianza en él se basó en la buena evidencia que tenía de su competencia y credibilidad. En la misma forma, referente a creer en Dios o en los milagros, muchas personas hacen ese acto de confianza y compromiso después que se convencen por la evidencia de que el cristianismo es verdadero. No todos toman ese rumbo, pero en definitiva hay quienes lo hacen. Y eso es un enfoque lógico y racional que usa la razón en lugar de negársela. El asunto de la evidencia abrió la puerta para un asunto que anhelaba que se explorara.
Una y otra vez Craig se había referido al hecho de que si Dios existe, es razonable creer que lo milagroso es posible. Y al mismo tiempo que se entiende eso, para muchas personas depende en gran medida del sí condicional. ¿Qué evidencia favorable lo convence de que existe tal hacedor de milagros?, pregunté. ¿Me daría alguna razón sólida para creer en un creador divino y la validez del cristianismo? Craig asentía con la cabeza a medida que hacía las preguntas. En 1986 escuché una conferencia en la que Alvin Plantinga presentó un par de docenas de razones para creer en Dios. En la actualidad es un gran filósofo cristiano y esto fue un deslumbrante despliegue de argumentos teísticos, respondió Craig. ¿Qué le parece si cerramos con 5 argumentos principales?, sugerí al mirar mi reloj. Está bien, dijo. Repasaré una trama de argumentos por Dios que se respaldan y destacan entre sí. Remangándose la camisa, Craig se acomodó en su silla. Como el autor de The Evidence of God and the Beginning of the Universe, La evidencia de Dios y el comienzo del universo, y coautor de Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, Teísmo, Ateísmo y el Big Bang Cosmológico, publicado por Oxford University Press. Craig comenzó su argumento exactamente donde lo esperaría uno. Filosófica y científicamente discutiría que el universo y el tiempo mismo tuvo un comienzo en algún momento del finito pasado, dijo Craig. Sin embargo, como algo no puede resultar de la nada, tiene que haber una causa trascendental más allá del espacio y el tiempo que llevó al universo a la existencia. ¿Y el universo vino de lo que se le ha llamado el Big Bang?, pregunté. Exactamente, como dijo Stephen Hawking. Casi todos ahora creen que el universo y el mismo tiempo tuvo un comienzo con el Big Bang. Allí es donde apunta la abrumadora evidencia científica, a un hecho que ocurrió hace aproximadamente 14,000 millones de años. Ahora este planteamiento es un gran problema para los escépticos. Como Anthony Kenny de la Universidad de Oxford dice, un defensor de la teoría del Big Bang, al menos si es ateo, debe creer que el universo vino de la nada y a través de la nada. Por supuesto, no tiene sentido algo que venga de la nada, dijo Craig sonriendo entre dientes. Lee, usted ha estado citando bastante al famoso escéptico David Hume en nuestra entrevista. Pues bien, aún él mismo dijo, permítame decirle que nunca defendí una proposición tan absurda como de que cualquier cosa pudiera surgir sin causa. Los ateos reconocen esto. Por ejemplo, uno de los filósofos contemporáneos más prominentes, Kai Nielsen, dijo una vez, imagínese que de pronto oye un gran golpe y me pregunta, ¿qué fue ese golpe? Y yo le contesto, nada, solo sucedió. Usted no aceptaría eso. Y está absolutamente en lo cierto. Sin embargo, piense en esto. Si debe haber una causa por un pequeño golpe, ¿tendría sentido que tampoco la hubiera por un gran golpe? Era una pregunta que al parecer no necesitaba respuesta. Entonces, ¿cómo resumiría este argumento inicial?, pregunté. A medida que desarrollaba cada punto, Craig los contaba con los dedos. Primero, cualquier cosa que comience a existir tiene una causa. Segundo, el universo comenzó a existir. Y en tercer lugar, por consiguiente, el universo tiene una causa. Tal como el eminente científico Sir Arthur Eddington escribió, el comienzo parece presentar insuperables dificultades a menos que estemos de acuerdo en considerarlo como abiertamente sobrenatural. Bueno, interrumpí, eso señala hacia un creador, pero ¿nos dice mucho sobre él? En realidad sí lo hace, replicó Craig. Sabemos que esta causa sobrenatural debe partir de un ser sin origen, inmutable, eterno e inmaterial. ¿En qué se basan sus conclusiones? Debe ser sin causa porque sabemos que no puede haber una regresión infinita de causas. Debe ser eterno y por lo tanto inalterable, al menos fuera del universo porque fue el creador del tiempo. Además, puesto que también creó el espacio, debe de trascender al espacio y por lo tanto ser inmaterial en lugar de corporal en la naturaleza. Había una pregunta obvia que tenía que hacerse. Si todo tiene una causa, ¿quién o qué originó a Dios?, dije. Espere un segundo. No he dicho que todo debe tener una causa, replicó Craig. La premisa es que cualquier cosa que comienza a existir debe de tener una causa. En otras palabras, ser no puede venir de no ser.
Como Dios nunca comenzó a existir, no requiere una causa. Nunca se volvió un ser. Le dije que eso sonaba sospechoso, algo así como que hacía una excepción especial para Dios. Los mismos ateos se sentían muy a gusto afirmando que el universo es eterno y sin causa, respondió. El problema es que ya no pueden sostener esa posición por la evidencia moderna de que el universo comenzó con el Big Bang. Así es que no pueden rebatir legítimamente cuando yo afirmo lo mismo respecto a Dios. Él es eterno y sin origen. En los pasados 35 años, dijo Craig, los científicos se han quedado atónitos al descubrir que el Big Bang no era algún acontecimiento primordial ni caótico, sino más bien uno sumamente ordenado que requirió una enorme cantidad de información. Es más, desde el mismo instante del principio, el universo tuvo que ser ajustado con mucha e incomprensible precisión para la existencia de la vida tal como la nuestra. Y eso apunta en dirección a una vía muy convincente de la existencia de un diseñador inteligente. Ajustado es un término subjetivo, indiqué. Significaría muchas cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Déjeme decirlo en esta forma, dijo. Científicamente hablando, es mucho más probable que exista un universo que prohíbe la vida que uno que la sustenta. La vida se balancea en el filo de una navaja de afeitar. Como ejemplo, citó los artículos de Hawking. Él ha calculado que si un segundo después del Big Bang el ritmo de expansión del universo hubiera sido menor, aún por solo una parte en 100 millones de millones, el universo hubiera desaparecido convertido en una bola de fuego, dijo Craig. En forma concisa, Craig procedió a dar una lista de varias estadísticas diferentes y sorprendentes a fin de apoyar su conclusión. Entre ellas, el físico británico P.C.W. Davies concluyó que las posibilidades en contra de las condiciones iniciales son adecuadas para la formación de las estrellas, una necesidad para los planetas y por lo tanto para la vida. Es un 1, seguido por al menos 1 billón de ceros. Davies también calculó que si la fuerza de la gravedad o de la fuerza débil se cambiara por solo una parte en un 10 seguido por 100 ceros, la vida nunca se hubiera desarrollado. Hay alrededor de 50 constantes y cantidades. Por ejemplo, la cantidad de energía útil en el universo, la diferencia de masa entre protones y neutrones, la proporción de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y la proporción de materia con antimateria que debe balancearse matemáticamente a un grado infinitesimal para que sea posible cualquier vida. Todo esto, dijo Craig, apoya con amplitud la conclusión de que hay una inteligencia detrás de la creación. Es más, la simple explicación alternativa no cuadra. Por ejemplo, a una teoría se le llama necesidad natural, lo que quiere decir que hay una teoría de todo que explicaría cómo es el universo. En otras palabras, algo en la naturaleza hizo necesario que las cosas resultaran en esta forma. Sin embargo, ese concepto se desbarata al estudiarlo profundamente. Primero, cualquiera que dice que el universo debe permitir la vida hace una exigencia radical que requiere una prueba contundente, aunque esta alternativa es solo una aseveración. Segundo, hay otros modelos del universo que son diferentes a los nuestros, y por lo que debe de ser posible que el universo fuera diferente. Y tercero, aun si las leyes del universo son necesarias, usted todavía debe tener al principio las condiciones iniciales sobre las que operen estas leyes. Sin embargo, esta no era la única alternativa posible. De modo que interrumpí para subir a un escenario diferente que sonara verosímil a primera vista. ¿Qué posibilidad existe de que el universo ajustado con mucha precisión sea el resultado de pura casualidad?, pregunté. Quizá todo esto es un simple accidente cósmico, o por así decirlo, un tiro de dados colosal. Lee, dijo Craig suspirando, le diré esto. La precisión es fantástica por completo. Tan matemáticamente imponente que es tonto pensar que se hizo por accidente. Sobre todo porque no hablamos solo de simples posibilidades, sino de lo que los teorizantes llaman probabilidades específicas, las cuales anulan toda la casualidad que va más allá de una duda razonable. Aún no estaba listo para abandonar la opción de la casualidad. ¿Y qué pasaría si hubiera un sinnúmero de universos que existen aparte de nosotros?, pregunté.
entonces las probabilidades serían de que uno de ellos tendría las condiciones adecuadas para sustentar la vida y que ese es en el que nos encontramos. Craig había oído esa teoría antes. Se trata de la hipótesis de los muchos mundos, dijo. Hawking ha hablado de este concepto. Aquí está el problema. Esos otros universos teóricos son inaccesibles para nosotros y por lo tanto no hay manera posible de ofrecer alguna evidencia que muestre que esto sea cierto. Es simplemente un concepto, una idea sin prueba científica. El prominente científico y teólogo británico John Polkinghorne lo ha llamado la pseudociencia y la conjetura metafísica. Y piense en esto. Si eso fuera cierto, haría imposible la conducta racional de la vida porque no sería posible explicar algo, sin importar cuán improbable sea, mediante la postulación de un sinnúmero de universos. No comprendía mucho esa línea de razonamiento. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Por ejemplo, si estuviera repartiendo barajas en un juego de póker y cada vez le tocaran 4 ases, no lo acusarían de trampear sin importar lo improbable de la situación. Usted indicaría simplemente que en un conjunto infinito de universos habrá un universo en el que cada vez que una persona reparte le tocan 4 ases y por lo tanto soy un afortunado. Lo único que sucede es que estoy en ese universo. Mire, esto es pura metafísica. No hay razón verdadera para creer que exista tal mundo paralelo. Al fin y al cabo, los escépticos tienen que buscar una teoría tan estrafalaria porque el ajuste con mucha precisión del universo apunta poderosamente hacia un diseñador inteligente y algunas personas harán de cualquier cosa una hipótesis para evitar llegar a esa conclusión. Ya sabía que ese asombroso y preciso balance del universo era uno de los factores principales que condujo a Patrick Glynn, educado en Harvard y director asociado y erudito residente del Instituto para Estudios de Principios Comunitarios en la Universidad George Washington, a abandonar el ateísmo y convertirse en cristiano. En su libro God, The Evidence, Dios, la evidencia, hace agujeros en teorías alternas, tales como cuántos mecánicos y universos bebés, al llegar a esta conclusión. Hoy, los datos concretos señalan contundentemente en dirección a la hipótesis de Dios. Los que desean oponérsele no tienen teoría comprobable que ordenar, solo especulaciones referente a universos nunca vistos, hilados en la imaginación fértil de los científicos. Es irónico, pero la imagen del universo que nos donó la más avanzada ciencia del siglo XX está más cerca en espíritu de la visión presentada en el libro de Génesis que cualquier cosa que ofreció la ciencia desde Copérnico. Al principio, Craig resumió su siguiente punto suscitante. Un tercer factor que apunta hacia Dios es la existencia de valores morales objetivos del universo. Si Dios no existe, tampoco existen los valores morales objetivos. De eso, por supuesto, surgió la pregunta sobre qué quería decir por valores objetivos. Craig se apresuró en agregar una definición y una ilustración. Los valores morales objetivos son válidos e independientemente obligatorios si alguien cree en ellos o no, explicó. Por ejemplo, al establecer que el Holocausto fue un error de manera objetiva, es decir, que fue malo aunque los nazis creyeron que era bueno, y todavía sería malo aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran triunfado en el lavado de cerebro o exterminación de todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Ahora, si Dios no existe, los valores morales no son objetivos en esta forma. Espere un segundo, interrumpí. Si dice que un ateo no tiene valores morales ni tiene una vida básicamente ética, tengo un problema con eso. Tengo un amigo que no cree en Dios y es un individuo bondadoso y amable como muchos de los cristianos que conozco. No me refiero a que una persona tenga que creer en Dios para tener una vida moral. La pregunta es, si no existe Dios, ¿existen valores morales objetivos? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si no hay un Dios, los valores morales son solo el producto de la evolución sociobiológica. Es más, eso es lo que creen muchos ateos. De acuerdo con el filósofo Michael Ruse,
La moralidad es una adaptación biológica no menos que las manos, los pies y los dientes, y la moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción. Cualquier significado más profundo es ilusorio. O si no existe Dios, la moralidad es solo un asunto de gusto personal, parecidos a dichos como el brécol tiene buen gusto. En realidad, sabe bien para algunas personas, pero mal para otras. No hay verdad objetiva referente a eso. Es un asunto subjetivo de gusto. Y sería una simple expresión de gusto decir que matar a niños inocentes es malo. No me gusta la matanza de niños inocentes. Como Rousse y el ateo Bertrand Russell, no veo ninguna razón para pensar que en la ausencia de Dios la moralidad cultivada por el Homo sapiens es objetiva. Después de todo, si Dios no existe, ¿qué hay de tan especial en el ser humano? Son nada más que productos accidentales de la naturaleza que se desarrollaron hace poco en un diminuto grano de polvo perdido en algún lugar de un universo descuidado y están condenados a perecer para siempre en un tiempo relativamente corto. Desde el punto de vista ateo, alguna acción como la violación quizá no sea una ventaja social y por lo tanto se convierte en tabú a través del desarrollo humano. Sin embargo, eso no prueba que la violación es mala. A decir verdad, es concebible que la violación quizás sea provechosa para la supervivencia de las especies. Por consiguiente, sin Dios, no hay bien ni mal absoluto que se imponga sobre nuestras conciencias. Sin embargo, todos sabemos desde lo más profundo de nuestro corazón que sí existen los valores morales objetivos. Todo lo que tenemos que hacer para verlos es simplemente preguntarnos: ¿torturar a un niño por gusto es en verdad un acto moralmente neutral? Estoy convencido que diría lo siguiente: no, eso no es neutral desde el punto de vista moral, sino que en realidad es malo hacerlo. Y lo diría en total conocimiento de la teoría de la evolución de Darwin y el resto de las teorías. Una buena ilustración de esto es una carta para recaudar fondos enviada en 1991 por John Healy, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, en la que dijo: les escribo hoy porque pienso que tienen mi misma profunda creencia de que en realidad hay algunos absolutos morales. Cuando se trata de torturas, asesinatos aprobados por el gobierno, desapariciones, son atrocidades en contra de todos nosotros. Los hechos como las violaciones y el abuso infantil no son simples comportamientos que vienen a ser socialmente inaceptables, sino que son sin duda abominaciones morales. Son malas desde el punto de vista objetivo, y las cosas como el amor, la igualdad y el sacrificio propio son en realidad buenas en un sentido objetivo. Todos sabemos estas cosas en lo más íntimo de nuestro ser. Y dado que estos valores morales objetivos no existen sin Dios, y es indiscutible que existen, resulta que lógica e inevitablemente, Dios existe. Con este punto, Craig dijo que cambiaría un poco la marcha. Hemos dicho que si tenemos buenas razones para creer en Dios, podemos creer en los milagros, dijo. He dado razones que apuntan hacia la existencia de Dios. Sin embargo, los milagros en sí también pueden ser parte del caso acumulativo para Dios. Es cierta, por ejemplo, la resurrección. Si Jesús de Nazaret de veras regresó de la muerte, tenemos un milagro divino en nuestras manos y por lo tanto la evidencia de la existencia de Dios. Le pregunté a Craig que resumiera por qué cree que la evidencia histórica señala hacia esa conclusión. Sin embargo, enfaticé, no dé por sentado que el Nuevo Testamento es la palabra inspirada de Dios. Así que para el bien de su respuesta estuvo de acuerdo en considerar que el Nuevo Testamento es solo una colección de documentos griegos del primer siglo que pueden someterse a análisis como cualquier otro manuscrito antiguo. Hay al menos 4 hechos referentes al destino de Jesús que por lo general aceptan los historiadores del Nuevo Testamento desde un amplio espectro, comenzó Craig. El primero es que después que crucificaron a Jesús, José de Arimatea lo sepultó en una tumba. Esto es importante porque significa que el lugar de la sepultura lo conocían judíos, cristianos y romanos por igual. ¿Qué evidencia tiene de esto?, pregunté. La sepultura de Jesús se relata en una antiquísima información que Pablo incluyó en su primera carta a la iglesia de Corintios. Esta información se puede fechar en los 5 años posteriores a la muerte de Jesús. Así es que no era legendaria.
Además, la historia de la sepultura es parte del material tan antiguo que Marcos usó al escribir el Evangelio y su historia carece de señales de desarrollos legendarios. No hay rasgos de historias competitivas de la sepultura. Además, sería inexplicable que alguien fabricara la participación de José, puesto que era un miembro del consejo que condenó a Jesús. El segundo hecho es que el domingo después de la crucifixión, un grupo de seguidoras de Jesús encontró el sepulcro vacío. Esto lo respalda el antiguo informe de Pablo a los Corintios, el cual alude al sepulcro vacío y la antigua fuente del material de Marcos. Así que, una vez más, contamos con testimonios antiguos e independientes. Y tenemos mucho más. Por ejemplo, la historia del sepulcro vacío no tiene señales de adorno legendario y la más primitiva reacción judía a la proclamación de la resurrección de Jesús presume que estaba vacío. Además, se informa que las mujeres descubrieron que el sepulcro estaba vacío. Ahora bien, el testimonio de las mujeres se consideraba tan poco confiable que no se les permitía testificar en los tribunales judíos. La única razón para incluir los altamente penosos detalles de que las mujeres encontraron el sepulcro vacío es que los escritores del Evangelio anotaban con gran fidelidad lo que pasaba en realidad. El tercer hecho es que en múltiples ocasiones y en varias circunstancias, diferentes individuos y grupos de personas experimentaron apariciones del Jesús resucitado. Por varias razones, esto es bien sabido casi universalmente por los eruditos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la lista de testigos oculares de la reacción de Jesús provista por Pablo a los Corintios garantiza que ocurrieron tales apariciones. Dada la antigua fecha de la información y los conocimientos propios de Pablo de las personas involucradas, esto no puede desecharse como legendario. También las narraciones de las apariciones de los evangelios ofrecen múltiples e independientes testimonios acerca de las mismas. Aún el escéptico crítico del Nuevo Testamento Gerd Ludemann concluyó, y cito, «Se puede tomar como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que éste se les apareció como el Cristo resucitado». El cuarto hecho es que los primeros discípulos comenzaron a creer de pronto y con sinceridad que Jesús había resucitado de los muertos, a pesar de su predisposición a lo contrario. Las creencias judías excluyen la posibilidad de que alguien resucite de los muertos antes de la resurrección general al final del mundo. A pesar de eso, de repente los primeros discípulos comenzaron a creer con tanta convicción en que Dios levantó a Jesús, que estaban dispuestos a morir por esa fe. El erudito del Nuevo Testamento Luke Johnson dijo, alguna clase de experiencia transformadora y poderosa se requiere para generar la clase de movimiento que fue el cristianismo primitivo. De acuerdo, entonces, dije, ¿cuál es la mejor explicación para esos cuatro hechos? Con franqueza le diré que no hay absolutamente ninguna explicación naturalista que se ajuste, respondió. Los eruditos modernos han rechazado de manera universal todas las teorías como la que los discípulos se robaron el cuerpo o que Jesús no estaba en realidad muerto. En lo que a mí respecta, considero que la mejor explicación es la misma ofrecida por los testigos, que Dios levantó a Jesús de los muertos. A decir verdad, esta hipótesis tan sencilla pasa los 6 exámenes que los historiadores usan para determinar cuál es la mejor explicación dada a un conjunto de hechos históricos. Craig dijo que este último punto no era tanto un argumento para la existencia de Dios. Se trata de la afirmación de que se puede saber que Dios existe, separado por completo de los argumentos al tener una experiencia inmediata con Él. Los filósofos le llaman a esto una creencia bien básica. Le ilustraré este concepto con una pregunta, dijo Craig, mirándome directamente a los ojos. ¿Sería capaz de probar que existe el mundo externo? La pregunta me tomó desprevenido. Pensé en ella por un momento y no pude producir una secuencia lógica de argumentos que en forma indiscutible estableciera tal cosa. No estoy seguro de cómo lo haría, admití. Es cierto, replicó. Su creencia en la realidad del mundo exterior es bien básica. No puede probar que existe el mundo externo. Después de todo, usted podría ser el cerebro de un murciélago al que un científico loco estimula para que crea que ve un mundo externo. Sin embargo, tendría que estar loco para pensar eso. Por lo tanto, esta creencia bien básica del mundo externo es toda
racional. En otras palabras, se basa como es debido en nuestra experiencia. De la misma manera, en el contexto de una experiencia inmediata con Dios, es racional creer en Él de una forma bien básica. Y yo he tenido tal experiencia. Dios irrumpió en mi vida a los 16 años de edad y por más de 30 años he caminado con Él de día en día, año tras año, como una realidad viva en mi experiencia. Debido a la falta de argumentos abrumadores sobre el ateísmo, me parece perfectamente racional seguir en la creencia de la realidad de esa experiencia. Esta es la forma en que las personas conocían a Dios en los días bíblicos. Como John Hick escribió, para ellos Dios no era una proposición que completa un silogismo, ni una idea adoptada por la mente, sino la realidad experimental que les dio significado a sus vidas. No obstante, interrumpí, ¿qué pasaría si un ateo dice lo mismo, que tiene una creencia bien básica de la inexistencia de Dios, de modo que está en un callejón sin salida? El filósofo William Alston dice que en ese caso, respondió Craig, el cristiano debe de hacer cualquier cosa que sea factible a fin de encontrar puntos en común, tales como hechos lógicos o empíricos, para enseñar en una forma no circular que el punto de vista es cierto. Eso es lo que he tratado de hacer en estos 4 argumentos. Sé que Dios existe en una forma bien básica y he tratado de demostrar que existe acudiendo a los hechos comunes de la ciencia, la ética, la historia y la filosofía. Tomadas en conjunto forman un poderoso argumento para Dios y el cristianismo. Cuando observaba a Craig mientras decía a toda prisa sus razones para creer en Dios, noté que mostraba una serena certeza en lo que decía. Antes de que termináramos, deseaba llegar al fondo de lo que estaba produciendo esa convicción. Tal y como está sentado en este momento, desde lo más profundo de su alma. ¿Sabe con seguridad que el cristianismo es verdadero?, le pregunté. Sí, lo sé, respondió sin titubear. Y en el fondo, ¿cómo está tan seguro? En el fondo, la forma en que un cristiano sabe en realidad que el cristianismo es verdadero es por medio de la propia autenticación del testimonio del Espíritu de Dios, dijo. El Espíritu Santo susurra a nuestro espíritu que pertenecemos a Dios. Ese es uno de sus papeles. Otra evidencia, aunque todavía válida, es básicamente confirmatoria. Craig pensó por un momento y luego preguntó, ¿conoce a Peter Grant, verdad? Repliqué que sí, que era amigo del pastor de Atlanta. Pues bien, dijo Craig, él presentó una gran ilustración de cómo actúa esto. Digamos que usted va hacia la oficina para ver si está su jefe. Ve su auto en el estacionamiento. Le pregunta a la secretaria si se encuentra y ella le dice sí, acabo de hablar con él. Ve luz por debajo de la puerta de su oficina. Usted le escucha hablar por teléfono. Basado en toda esta evidencia, tiene buena base para concluir que su jefe está en la oficina. Sin embargo, podría hacer algo muy diferente. Podría ir a la puerta y golpear en ella y encontrarse cara a cara con el jefe. Entonces, la evidencia del auto en el estacionamiento, el testimonio de la secretaria, la luz debajo de la puerta, la conversación telefónica, aunque sean válidos, tomarían un papel secundario porque ahora ya se encontró cara a cara con el jefe. Asimismo, cuando nos encontramos con Dios cara a cara, por así decirlo, todos sus argumentos y evidencia de su existencia, aunque todavía sean perfectamente válidos, toman un papel secundario. Ahora resultan la confirmación de lo que el mismo Dios nos ha enseñado de una forma sobrenatural a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esta experiencia inmediata de Dios está al alcance de cualquiera que le busca. Sin duda, la Biblia dice que Dios llama a la puerta de nuestra vida y que si las abrimos lo encontramos y lo experimentaremos personalmente. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice la Biblia, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Craig hizo un gesto hacia la grabadora que había estado captando nuestra conversación. Hoy hemos estado hablando bastante sobre los milagros, dijo en conclusión. No es exagerado decir que los mayores milagros de todos son conocer a Dios personalmente y verlo cambiar vidas. Alcancé la grabadora y la apagué. Por mi propia experiencia con Dios, después de años de vivir en el lodo de la inmoralidad como un ateo, supe que estaba en lo cierto.
basado en cómo Dios ha transformado mi vida, mis actitudes, mis relaciones, mis motivaciones, mi matrimonio y mis prioridades mediante su actual presencia tan verdadera en mi vida, me di cuenta en ese momento que los milagros como el maná del cielo, el nacimiento virginal y la resurrección, en fin, todos, son juegos de niños para un Dios como ese. Capítulo 3. Tercera objeción. La evolución explica la vida, así que Dios no hace falta. En la revista Time aparecieron estas palabras escritas en una ocasión. Charles Darwin no quería asesinar a Dios, como lo expresó una vez. Sin embargo, lo hizo. Michael Denton, un biólogo molecular, dijo en una ocasión: la teoría evolucionista todavía es, como en la época de Darwin, una hipótesis altamente especulativa sin alguna objetividad directa y muy lejos de ese obvio axioma que algunos de sus más enérgicos partidarios nos harían creer. Los investigadores buscaban con desesperación algún pedazo de evidencia física a fin de relacionar a Ronald Keith Williamson con el brutal asesinato que horrorizó a la tranquila comunidad de Ada, Oklahoma, 3 años atrás. Pasaban por una época difícil para presentar un caso bien fundado en contra de Williamson, que con ardor negaba haber estrangulado a Deborah Sue Carter, de 21 años de edad. Hasta ese momento, su única evidencia consistía de un testigo ocular que vio a Williamson hablando con Carter temprano en la tarde que la asesinaron. Una confesión de Williamson que una vez soñó que la mataba y la declaración de un informante de la cárcel que decía haberlo oído hablar referente al crimen. Era obvio que si la policía lo quería condenar necesitaba más pruebas. Al final, los detectives encontraron el argumento decisivo. Un experto tomó 4 cabellos que se encontraron en el cuerpo de la víctima y en otros lugares de la escena del crimen, los examinaron bajo un microscopio y concluyeron que correspondían a las muestras tomadas de Williamson, según un informe del periódico. Apoyando el caso con la evidencia científica, los investigadores arrestaron a Williamson y lo llevaron al tribunal. No tomó mucho tiempo para que el jurado encontrara culpable de asesinato al exjugador de ligas menores de béisbol y lo enviaran al corredor de la muerte. Con el espantoso crimen finalmente resuelto, la gente de Ada respiró aliviada. Se hizo justicia y el criminal pagaría con su vida. Sin embargo, había un gran problema. Williamson decía la verdad referente a su inocencia. Después de languidecer en prisión durante 12 años, 9 de ellos esperando la ejecución, un análisis de ADN en el lugar del crimen estableció que otra persona cometió el asesinato. En abril de 1999, a Williamson lo pusieron finalmente en libertad. Aunque, esperen un segundo, ¿qué pasó con la evidencia de la comparación del cabello que apuntaba hacia la culpabilidad de Williamson? Si encontraron su cabello en la escena del delito, ¿no lo implica acaso en el asesinato? La respuesta es desconcertante. La evidencia del cabello a menudo pretende probar más que la realidad. El informe del periódico pasó por alto algunos importantes matices. En realidad, el cabello de la escena no correspondía al de Williamson. Un criminalista simplemente llegó a la conclusión de que guardaban relación con cada uno. En otras palabras, su color, forma y textura parecían similares. Así como el cabello de la escena del crimen quizá fuera de Williamson, también pudo haber sido de alguna otra persona. Aunque no tan acusador como las huellas digitales, algunos analistas legales le han llamado falsa ciencia al análisis del cabello. A menudo los miembros del jurado, de manera indebida, oyen declaraciones que suenan impresionantes referente a lo que parece ser prueba científica válida, la cual establece la culpabilidad del acusado. Se ha visto que algunos fiscales, en el calor de la batalla judicial, han descrito mal o exagerado el valor del análisis de cabellos durante sus argumentos de cierre. En el caso de Williamson, un juez federal llamó la evidencia del cabello científicamente poco segura y dijo que nunca se debió usar en contra del acusado. Aún más preocupante, en los últimos 25 años del siglo pasado, se usó la evidencia del cabello en contra de 18 prisioneros en el corredor de la muerte que más tarde declararon inocentes. El caso de Ronald Keith Williamson es un ejemplo que nos abre los ojos a la justicia que se tuerce.
Su injustificada condena demuestra lo fácil que es para los miembros del jurado llegar a conclusiones radicales que en realidad no justifican los verdaderos hechos científicos. Y en cierto modo, la historia de Williamson se igualaba a mi propia investigación de una de las partes más contundentes de la evidencia científica que, por lo general, se usa en contra de la existencia de Dios. A pesar de que fue mucho lo que me llevó a ello, creo que se puede decir que perdí los últimos restos de mi fe en Dios durante la clase de biología en la escuela secundaria. Tan profunda fue la experiencia que lo podría llevar al mismo lugar en donde estaba sentado cuando por primera vez me enseñaron que la evolución explicaba el origen y el desarrollo de la vida. Las implicaciones fueron claras. La teoría de Charles Darwin eliminó la necesidad de un creador sobrenatural, demostrando cómo los procesos naturalistas responderían por la complejidad creciente y la diversidad de cosas vivas. Mi experiencia no era excepcional. El erudito Patrick Glenn describe cómo tomó un rumbo parecido que terminó en ateísmo. Él decía: abracé el escepticismo a una temprana edad cuando por primera vez aprendí de la teoría de Darwin sobre la evolución, de todos los lugares en la escuela primaria católica. De inmediato se me ocurrió que la teoría de Darwin era cierta o que lo era la historia de la creación en el libro de Génesis. Las dos no podían ser ciertas y me paré en la clase diciéndole todo esto a la pobre monja. Así comenzó una larga odisea apartado de las devotas creencias religiosas y práctica que marcó mi niñez hacia un punto de vista secular y racionalista cada vez mayor. En la cultura popular casi siempre se considera a la evolución como un caso cerrado. El darwinismo permanece como una de las teorías científicas de mayor éxito que se hayan promulgado, según dice la revista Time en su resumen del segundo milenio. Para Charles Templeton, simplemente no se puede disputar que toda vida es resultado de fuerzas eternas de la evolución. El biólogo Francisco Ayala dijo que el mayor logro de Darwin fue enseñar cómo el desarrollo de la vida es el resultado del proceso natural, la selección natural, sin ninguna necesidad de recurrir a un creador. Michael Denton, biólogo molecular y físico australiano, estaba de acuerdo que el darwinismo rompió la cadena del hombre con Dios y por consiguiente lo mandó a pique en los cosmos sin propósito. Él agregó, y cito: en lo que concierne al cristianismo, el advenimiento de la teoría de la evolución fue catastrófica. La decadencia en las creencias religiosas quizás se puede atribuir más a la propagación y el apoyo de la comunidad intelectual y científica de la versión darwiniana de la evolución que ningún otro factor. Inserte disco número 4.